Hola chicos, comenzamos nuevamente. Llevo 3 videos de física. La verdad que en la segunda clase tuve problemas, no se ve bien el video. Eh, Así que voy a hacer un resumen, aparte que estuve repasando eh, varias cosas de la cinemática que, que de alguna forma son... a medida que voy preparando los cursos, las clases, me voy recordando de ellas. Y voy ordenando la idea en el fondo. Como el video que subí se ve mal, entonces me veo en la necesidad de volver a explicarle a ustedes los conceptos. Y por otro lado, es bueno porque he estado repasando y revisando la información. Y eso significa que de alguna forma lo que voy a hacer ahora acá en la pizarra debiera ser de mejor calidad, en el sentido de las explicaciones. Así que, bueno, antes de eso, hoy día vamos a ver un repaso de cinemática, pero antes de eso, y voy a tomar la cámara un poquito y voy a apuntar hacia allá, para que ustedes vean un experimento, ¿ok? Es un experimento bastante sencillo, de hecho es un experimento que ya está listo, que está comprado. Voy a apuntar con la cámara para allá para que ustedes observen. Ahora lo que ustedes observaron al principio, en el fondo fue casi, aproximadamente, un movimiento con velocidad constante. Ahora lo que está pasando es que ahí abajo, esa maquinita que está ahí abajo lo que hace es producir un flujo de aire que sale por estos hoyitos. Y ese flujo de aire en el carro este que está acá, en este riel, eh, le genera sustentación a ese a este carrito, digámoslo, no sé cómo llamarlo exactamente, pero le produce sustentación, lo afirma en el fondo, y aparte le genera un movimiento. Ahora, si yo juego con la maquinita, la que les mostré hace un instante, y aumento la cantidad de aire que entra acá al carril, este carrito, o digamos este avión, no sé cómo definirlo, se mueve a veces como acelera. Ahora acá lo que ustedes observan, y esto fue solamente cosa del destino, de la suerte, da la casualidad que justo ahora se mueve con velocidad constante. Vean ustedes. Como ustedes pudieron apreciar, a partir de los experimentos, podemos nosotros hacer la parte teórica. Los experimentos diseñados, como el que está ahí abajo, el sistema. Este es el sistema que mete el aire. Entonces, voy a volver la cámara a su sitio. Como vemos, los experimentos diseñados nos permiten simular las ideas teóricas que tenemos, y en este caso lo que está simulándose ahí en ese experimento es el movimiento rectilíneo uniforme. Ahora, como les dije, a veces dado el ángulo o en el lugar donde se pone el riel de aire comprimido, a veces el deslizador, esa es la palabra, el deslizador se acelera. De hecho hice la prueba en el laboratorio que está en la parte de allá, y no sé por qué, pero no pude lograr que se moviera con velocidad constante y se me aceleraba todo el tiempo. Acá lo traje por acá y funcionó. Esas son las cosas del destino, no puedo hacer nada, pero me sirvió justamente para mostrar el movimiento rectilíneo uniforme. Y ahora vamos a hacer matemática. Y me voy a quedar callado, voy a tratar de ser lo más claro posible acá en la pizarra, ¿ok?
Entonces, cuando hablamos de cinemática, hablamos de cinemática y dijimos, bueno, en nuestro modelo más sencillo, en el modelo más sencillo que tenemos de física, vamos a pensar que el cuerpo se mueve en una dirección. Y para hacerlo más sencillo todavía, vamos a pensar que el cuerpo se mueve en la dirección positiva. Es como que pensáramos que sobre la calle o sobre la calle donde el cuerpo se está moviendo, pusiéramos una regla o una wincha de medir muy larga. De manera tal esa wincha hipotética, porque no vamos a tener una wincha de... No vamos, si quisiéramos estudiar un movimiento rectilíneo uniforme de 1 kilómetro, sería medio complicado hacerse una wincha, una regla de medir de 1 kilómetro. Pero en la mente sí lo podemos pensar. Por eso en física podemos pensar libremente y decir, bueno, ¿y qué pasa si tengo una trayectoria recta, horizontal, infinita? Y el cuerpo se va a mover por siempre en una línea recta infinita. Es el tipo de pensamiento que se desarrolla en física, el pensamiento del físico teórico. Y bueno, más encima nos valemos o utilizamos la recta numérica y a los números le asignamos la unidad de medida metro, cosa de poder obtener el valor de la distancia o la posición. Como el cuerpo se mueve de derecha a izquierda, entonces, si yo posiciono como el cuerpo se está moviendo del cero a la derecha, inmediatamente uno dice, bueno, la distancia no puede ser negativa, porque se está moviendo desde el cero hacia los positivos. Entonces, cuando el cuerpo está, digamos, cuando el cuerpo está a 2 metros del origen, podemos decir que la distancia es igual a 2 metros. Y la posición ...2 metros. Pero tenemos que indicar, como hablamos de posición, ya estamos hablando de una cosa que se llama vector. Y tenemos que indicar la dirección. Entonces, podemos hacerlo en forma cualitativa, decir 2 metros hacia la derecha. Y ahí estamos indicando el sentido, aparte de indicar el largo, la distancia, estamos indicando el sentido. Y eso ya está añadiendo un detalle extra a la naturaleza de la distancia en ese punto. Hablar de 2 metros de distancia es lo mismo que yo diga 2 metros de distancia aquí, hacia la derecha, o que diga 2 metros hacia la izquierda, porque las distancias no pueden ser negativas. Ahora, si yo me voy para el lado de los negativos, entonces ahora estoy utilizando el lado negativo de la recta numérica. Y por supuesto, si ahora al cuerpo se le ocurre venirse para acá, digamos que el cuerpo ahora llega ahí. Si pienso ahora en esa situación, luego tengo que decir que ahora la distancia prima, digamos que distancia prima es la distancia para el lado negativo. Las distancias no pueden ser negativas, por lo tanto sigue siendo 2 metros. Pero el x', que viene a ser la posición, tiene como valor de longitud 2 metros, pero hacia la izquierda. Eso significa que podemos escribir que el x' es menos 2 metros, donde el menos estaría indicando el hecho de que es hacia la izquierda.
Ahora, si lo vemos en forma vectorial, disculpen, me fui a buscar un lápiz rojo. Si lo vemos en forma vectorial, lo que sucede es que ahí está el 0 y el cuerpo, la posición, lo estamos viendo en forma vectorial, la posición ahora está ahí, a 2 metros a la derecha del origen, y la posición acá está a 2 metros a la izquierda del origen. Este vendría a ser el X y este vendría siendo el X'. Entonces acá la posición es 2 metros hacia la derecha y acá la posición es 2 metros hacia la izquierda. Esa connotación de la dirección nos indica que la cantidad física llamada posición es vectorial y que cuando pensamos en la posición no solamente tenemos que pensar en la longitud de la distancia, sino que tenemos que pensar hacia dónde apunta, porque eso es parte de la característica física de esa magnitud. Si la queremos incluir en nuestro análisis, tenemos que considerar la naturaleza de la dirección. Y bueno, a este lado será izquierdo, a este lado será derecho. Si el vector posición apunta hacia la izquierda, va a ser menos tantos metros. Si el vector posición apunta hacia la derecha, va a ser positivo. No así la distancia, y lo vuelvo a repetir, porque si un cuerpo ahora está acá a menos 5 metros, la posición del cuerpo es menos 5 metros, y la posición de un cuerpo acá es más 5 metros, luego la distancia acá y la distancia acá son las mismas, 5 metros en ambos lados. Entonces, esa sutileza de la diferencia entre posición y distancia suele perderse en los problemas y en el análisis teórico en física, y por eso cuando hacemos después aplicación y resolvemos problemas nos confundimos. Ahora, vamos a seguir adelante de manera tal de no quedarnos pegados con esto y tendremos que ver cómo nos arreglamos para que ustedes puedan hacer ejercicio. ¿Ya? Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme, encontramos que la velocidad es constante. El cuerpo se mueve siempre al mismo ritmo. El cuerpo no se mueve ni más rápido ni más lento. El movimiento de ese cuerpo es monótono. El ritmo de ese cuerpo, el ritmo con el cual el cuerpo se mueve es siempre el mismo. Este es el modelo físico en cinemática más sencillo. Y cuando hablamos de velocidad, tenemos que pensar que esa velocidad es constante y luego tenemos que imaginarnos cómo la expresamos matemáticamente. Ahora, en forma sencilla, el concepto de rapidez y el concepto de velocidad se expresan por la misma expresión matemática. Entonces, velocidad es una razón. Rapidez también es una razón. Es la misma operación matemática. La diferencia es que cuando consideramos velocidad, consideramos el desplazamiento. Y cuando consideramos rapidez, consideramos la distancia. Y recuérdense que ya les dije que la distancia siempre es positiva. Entonces, jamás ustedes van a poder encontrar un problema de física y si lo encuentran está errado. Porque si ustedes calculan la rapidez, no importa si el cuerpo se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Porque la rapidez no puede ser negativa, porque es distancia partido por tiempo y la distancia jamás puede ser negativa. Pero yo cuando me quiero ordenar y establezco que para ese lado es negativo y que para ese otro lado es positivo, luego, como definí ese orden,
entonces estoy añadiendo una propiedad extra a la posición, a la naturaleza del movimiento del cuerpo. El cuerpo se mueve hacia allá, y si yo digo, bueno, para allá están los negativos, entonces todas las posiciones para allá van a ser negativas. Todos los lugares que el cuerpo ocupe hacia allá van a ser negativos. Como definí para allá positivo, todos los lugares, posiciones, que ocupe el cuerpo hacia allá van a ser positivos. Y bueno, para no tratar de darnos vuelta en el concepto, vuelvo a repetir, la forma de poder enganchar el concepto en la mente es, por ejemplo, trabajar mapas conceptuales, resolver problemas y preguntarle al profesor, no quedarse con la duda. Yo quiero seguir avanzando para no quedarme en el concepto, ¿ok? Entonces, me voy a ir por el lado de la velocidad. Y voy a hacer un poco de matemática. Voy a pasar el tiempo multiplicando. Este resultado de acá, llamémoslo, el resultado de acá, llamémoslo la ecuación 2. Ese resultado, la ecuación 2, ese resultado, la ecuación 2, es el resultado, digámoslo, es la operación matemática que nos permite encontrar la posición de un cuerpo que se mueve, para este caso, con velocidad constante. ¿Ya? Dudas, preguntas podrían ser, dudas con respecto de esta ecuación. Profesor, ¿la podré utilizar para el caso de la rapidez? Es una buena pregunta, se me ocurre a mí en este momento. ¿La podré utilizar? Porque usted dice que estamos hablando de velocidad, entonces no puedo utilizarla para la rapidez, porque la rapidez es otra cosa. Entonces, esa es una pregunta muy válida, y la única forma de contestarla es por medio de los problemas, porque es en los problemas donde encontramos cómo utilizar esta fórmula, y en realidad esta ecuación sí se puede utilizar, ya sea que hablemos de velocidad o ya sea que hablemos de rapidez. Ahora lo que hemos demostrado es que para el caso del deslizador que vimos en el video, encontramos que su movimiento, su posición, queda descrita por la ecuación número 2. Y ese es el resultado que queremos encontrar. En esta parte de los videos estamos haciendo solamente algunas demostraciones matemáticas. Luego que veamos esto vamos a hacer algunas aplicaciones, ¿ok? Ahora, lo que queremos encontrar es una expresión que esté más de acuerdo o que me describa mejor el movimiento real de un cuerpo. Y en la realidad los cuerpos no se mueven siempre con la misma velocidad. Aceleran, frenan, giran,
se devuelven. Esa naturaleza, esos fenómenos físicos, tal cual como suceden, son complejos. Entonces, para poder hacer un poquito más real nuestro modelo, vamos a añadir la idea de que la velocidad puede cambiar. Y la velocidad, si cambia, como es una magnitud física, luego puede cambiar, ya sea que aumente el valor de la velocidad, o ya sea que el valor de la velocidad disminuya. Y en ambos casos se está diciendo que la velocidad está cambiando, ya sea que aumente, ya sea que disminuya. Y esa idea de que la velocidad cambia está asociada al concepto de aceleración. ¿Ok? En el movimiento rectilíneo uniforme, la posición del cuerpo es igual a la posición que el cuerpo tiene al inicio más el producto de la velocidad por el tiempo. Esa es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Después vamos a ver casos. Vamos a ver casos de esa ecuación. Y por supuesto casos de la ecuación de un cuerpo que acelera. Movimiento con aceleración constante. Ese hecho de que la aceleración es constante es nuevamente una suposición. ¿Una suposición de qué, profesor? Una suposición del modelo. Acá, la suposición... ¿Cuál es la suposición en el movimiento rectilíneo uniforme? La velocidad es constante. La velocidad nunca cambia, siempre tiene un mismo valor. ¿Cuál es la suposición acá en el caso del movimiento con aceleración? La aceleración ahora es constante. El que la aceleración sea constante implica esto, fíjense. El cuerpo parte con una velocidad muy chiquita y como está acelerando, luego la velocidad es un poco más grande, pero la aceleración es constante. Como la aceleración es constante, la velocidad todo el rato está creciendo. Y esa es una idea que nos permite captar el sentido. Aceleración significa simplemente que la velocidad está aumentando. Cuidado, que estoy tomando el caso en el cual la velocidad aumenta su valor. Podría haberme dado el caso al revés, que la velocidad es cada vez más chica. Pero por costumbre siempre trabajamos con el lado positivo en el caso de las demostraciones, para no complicarnos, ¿ya? Y vuelvo a repetir, al final del video, en la clase siguiente vamos a ver aplicaciones de esta fórmula. Entonces, en nuestro modelo aparece la aceleración. Y ya hemos visto que conocemos algo, que ya conocemos la idea de posición. Y también conocemos la idea de velocidad. Entonces acá vamos a indicar un gráfico de velocidad-tiempo, un gráfico de aceleración-tiempo, velocidad-tiempo, posición-tiempo. Ahora, ¿cuál es nuestra suposición? El profe lo acaba de decir. La aceleración es constante, su valor no cambia, es constante. Su valor no cambia, es constante. Esa es la suposición. Aceleración constante. Luego, me salta inmediatamente la duda, bueno, ¿y si la aceleración es constante? Y eso implica que la velocidad aumenta. Luego, ¿cuál es la gráfica que debo indicar acá? Y muchos de ustedes ya lo saben, ya saben la respuesta.
Pero tú que no sabes la respuesta y que estás recién indagando en esto, estoy más que seguro que no es tan evidente darse cuenta de eso. Y por eso pongo un signo de interrogación ahí, porque no sabemos. No tenemos cómo de aquí llegar acá. Podría ser una cosa así, podría ser una cosa así, podría ser una línea curva así. No lo sabemos, no tenemos cómo, por ahora. Y por el mismo motivo, no tenemos cómo saber qué pasa con la posición. Lo único que tenemos por ahora es nuestra formulita de este movimiento ideal. Y para poder llegar de aquí a acá y pasar acá y encontrar acá nuestra ecuación, que por ahora no sabemos, tenemos que entender dos cosas. Por un lado tenemos que manejarnos con el álgebra, y voy a hacer esa demostración en la próxima clase. Esta es solamente la parte de explicación de los detalles gráficos y conceptuales. En un siguiente video voy a hacer el trabajo que nos permite llegar de la aceleración a la velocidad y de la velocidad a la posición, para el caso del movimiento con aceleración constante. Y nos vamos a dar cuenta de la belleza y de cómo todo resulta lógico y coincide y es coherente con el modelo que nosotros estamos utilizando. Es coherente en el álgebra, en la matemática, y es coherente y tiene sentido en la geometría que utilizamos. Entonces, esa parte lo vamos a ver en el siguiente video. Pero que no les quede la duda. Dense cuenta bien, la aceleración es nuestra suposición. En física siempre, muchas veces, por no decir siempre, partimos suponemos, un supuesto, una idea que nos permite partir y hacer algo. El supuesto acá es la velocidad constante, ahora el supuesto es aceleración constante. El detalle es que ahora nos tenemos que inventar una forma de poder llegar de este supuesto a encontrar esto de acá, que es la velocidad, que tampoco no sabemos, y luego, a partir de la velocidad y del análisis que vamos a hacer, poder llegar a la posición, que tampoco no sabemos cuál es su expresión. Hay una ecuación acá, x igual algo. Algo. Y ese algo, ya les digo, ya ese algo va a estar relacionado con eso que está ahí. Pero algo más va a aparecer en la ecuación. Lo vamos a ver en la próxima clase. Pero ese análisis que vamos a hacer va a ser bien interesante. Bien, chicos. En el siguiente video vamos a hacer la demostración, como les dije, del álgebra. Y cuando suba el video, en lo posible voy a intentar subirlo con aplicaciones, con problemas. Como ustedes comprenderán, el tiempo que tengo no me da para hacer todo. Así que también es fundamental en el trabajo, para poder entender y poder avanzar en este cuento, en esta historia de la física, es que ustedes también trabajen y que utilicen bibliografía y buenos libros para poder entender lo que estamos viendo. Y no se queden con las dudas, pregúntenle a su profesor, pregúntenle a su hermano en la casa, si va a la universidad. Y estos son los conceptos más fundamentales desde la cinemática, y después les van a servir un montón en dinámica. Y cuando lleguen a la energía, al trabajo, cuando lleguen a ese resumen global en el cual a través de la mecánica de Newton se llega a una explicación de la energía y cómo la fuerza, la segunda ley de Newton, ¿cierto?, masa por aceleración, nos permite llegar a conceptos más elaborados como el trabajo, la energía, la conservación de la energía, y todo ese cierre conceptual, teórico y de aplicaciones que es súper interesante. Ustedes lo van a poder entender mejor y poder disfrutar eso si ustedes comprenden bien esta parte. Esta parte es fundamental, muy muy importante. Es como quien dice, es el terreno en el cual, si ustedes lo fertilizan bien y lo cuidan, entonces las plantitas, que va a ser el conocimiento que va a crecer a partir de eso, va a ser mejor. Va a estar más firme y se va a arraigar con mayor facilidad en su cabecita. Muy importante es hacer mapas conceptuales. Muy importante. Acá por el espacio no lo hice. Por ejemplo, podrían escribir aceleración. Yo lo hice en mis hojitas, en mi cuaderno. Escribí aceleración
y pensé en todos los conceptos que de alguna forma se relacionan con el concepto de aceleración. Tiempo, trayectoria, velocidad, eh, posición, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de conceptos que se relacionan con este. Y cuando uno visualiza esos mapas conceptuales, entonces las ideas se ordenan. Y en lo posible no se queden con ninguna duda, y si tienen una idea que se les ocurrió, que consideran que es interesante, escríbanla. Eso también es muy importante. Escriban todas las ideas brillantes que se les ocurran y no digan, no, si después la anoto cuando llegue a la casa. Lo más seguro es que cuando lleguen a la casa, ya no se van a acordar. ¿Ya? Así que nos vemos en la próxima clase. Espero subirla pronto. Mañana, Dios mediante, haré la clase de demostrativa. Y dentro de mis tiempos subiré los videos para que puedan tener continuidad en el curso. ¿Ok? Muy bien, amigos. Hemos visto la cinemática del movimiento con aceleración constante. Hicimos un resumen y un repaso del movimiento rectilíneo uniforme y nos quedamos con gustito a poco, porque de los gráficos acá llegamos que no es tan fácil pasar de aquí para allá, como en el caso del movimiento con velocidad constante, pero sí vamos a verlo en la clase que viene, mañana, les prometo. La demostración de cómo pasamos acá a acá y hacemos un redondeo bonito y todo nos calza, y después nos tiramos un salto a las aplicaciones, a los problemas. ¿Ok? Así que, chicos, búsquenme en YouTube. Mándenme sus consultas y búsquenme, porque estoy haciendo varias iniciativas, entre las cuales estoy trabajando también desde acá, desde Israel, desde donde yo vivo ahora. Estoy también haciendo un curso de hebreo por internet, subiendo clases de hebreo, y también estoy interesado en que si les gusta la iniciativa, me contacten, y también estoy enseñando por Skype. Es parte de una iniciativa global y me interesa poder canalizarla y poder hacer contactos con ustedes allá que me están viendo. Pero por supuesto, mi iniciativa depende de ustedes, de que ustedes hagan conexión conmigo. Ya, amigos, los dejo, estudien, no se queden dormidos en clase, coman bien y háganle caso a la mamá y al papá. Nos vemos en una próxima, ¿ok? Saludos, un abrazo, suerte, bye.